Saludos a todos, bueno, somos de la Universidad Estatal Amazónica y hoy vamos con un nuevo tema que le vamos a presentar sobre una práctica que es la identificación de lípidos. Nuestro grupo está conformado por Merino Erika, Lady Pasto y mi persona Jocelyn Suárez. Vamos a hablar un poco de conceptos y un poco de práctica sobre los lípidos. Teniendo en cuenta los siguientes puntos, que es el punto de fusión, Sudán 3, también cromatografía y espectrofotometría. Pues como primer punto tenemos lo que es el punto de fusión. Pues el punto de fusión de una sustancia es la temperatura a la que cambia de estado sólido a líquido. Pues relacionado el punto de fusión con los lípidos, las propiedades físicas de los ácidos grasos vienen por determinado en gran medida por la longitud y grado de insaturación de su cadena hidrocarbonada. Entre ellas tenemos las propiedades importantes, que es el punto de fusión. Pues el punto de fusión de los ácidos grasos aumentan gradualmente con la longitud de su cadena hidrocarbonada, como podemos ver en la tabla. Cuando los ácidos grasos se solidifican, sus moléculas se empaquetan formando un retículo regular, en donde cada una de ellas se encuentra unida a sus vecinas mediante interacciones de Van der Waals entre las respectivas cadenas hidrocarbonadas. Pues nos dice que mientras más larga sea dicha cadena, mayor será el número de interacciones que se podrá establecer entre ellas y por lo tanto más cantidad de energía térmica. Habrá que emplear para romperlas y pasar así a estado sólido a estado líquido. Es decir, mayor será el punto de fusión. Los ácidos grasos saturados, como se puede observar, tienen punto de fusión significativamente mayores que los insaturados, de igual número de átomos de carbono. Podemos observar en la tabla los ácidos saturados, y esto se debe a que la conformación extendida de los ácidos grasos permiten que sus moléculas se empaqueten muy estrechamente, estableciéndose interacciones de Van der Waals. Todo a lo largo de su cadena hidrocarbonada. Por el contrario, en cambio de orientación existente en las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos insaturados, impiden que sus moléculas se empaqueten tan estrechamente, dificultando la formación de interacciones de Van der Waals. Y pues así, al existir entre las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos saturados un mayor número de cadenas hidrocarbonadas de ácidos grasos saturados, la energía térmica necesaria para romper esta interacción es mayor, lo que se traduce en un mayor punto de fusión. El punto de fusión de los ácidos grasos determina el de los lípidos que lo contienen. Es muy importante que determinadas estructuras lipídicas como el de las membranas celulares permanezcan fluidas, y por ello los distintos tipos de organismos deben regular la composición en ácidos grasos de sus lípidos constituyentes. Pues siguiendo con el segundo punto, vamos a hablar sobre el Sudán 3. ¿Qué es el Sudán 3? Pues es un tinte diazo de tipo lisocromo, tinte soluble en grasa, usado para marcar triglicéridos en sesiones congeladas.
algunos tipos de lipoproteínas encuadernados de la proteína en secciones de la parafina, pues este tiene el aspecto de cristales rojizos y una absorción máxima en 507 y 304 nanómetros. Este Sudán 3 se utiliza para detectar específicamente las grasas porque es insoluble en agua y en cambio es soluble en las grasas. Al ser de color rojo, cuando se disuelve tiñe las grasas de color rojo y anaranjado. Pues uno de los fundamentos muy importantes del Sudán 3 es el colorante para las grasas, ya que estas son más solubles en las propias grasas que en el medio en el que se ven disueltos. Y así, al bañar la grasa con la solución del colorante, este tiende a disolverse en la grasa que se va cargando del colorante. Y por regla general, estos colorantes siempre van en solución alcohólica o bien en una mezcla de alcohol acetona o alcohol de agua. Aquí nos habla de un fundamento biológico, que la presencia de exceso de grasa en las heces obedece a uno o varios de los siguientes mecanismos, como por ejemplo tránsito acelerado, déficit enzimático en la evolución y déficit de absorción o hipertensión endógena, por lo cual el organismo no puede procesarla y digerirla y las elimina directamente con el material fecal. Comprendiendo pues así la cromatografía, el siguiente punto, pues ¿en qué consiste esta cromatografía? Pues nos dice que comprende un conjunto de técnicas que tiene como finalidad la separación de mezclas, pues basándose en diferente capacidad de interacción de cada componente en otra sustancia de forma general, y consiste en pasar una fase móvil y en una muestra constituida por una mezcla que contiene el compuesto deseado en disolvente, pues, y a través de esta fase estacionaria fija sólida, la fase estacionaria retrasa el paso de los componentes de las muestras, de forma que los componentes la atraviesan a diferentes velocidades y se separa con el tiempo, y cada uno de los componentes de la mezcla presenta un tiempo característico de paso por el sistema denominado, que es tiempo de retención. Y cuando el tiempo de retención del compuesto deseado difiere de los otros componentes de la mezcla, este se puede separar mediante la separación de cromatográfica. Pues, ¿en qué se fundamenta esto? En la elusión del soluto de una fase sólida llevada a cabo por una fase móvil. Pues observando un poco más de la cromatografía, la clasificación de los métodos de la separación en cromatografía, hay distintas técnicas que pueden dividirse según cómo esté dispuesta la base estacionaria, como por ejemplo la cromatografía plana, que la fase estacionaria se sitúa sobre una placa plana o sobre un papel, y las principales técnicas son cromatografía en papel y cromatografía en capa fina. Y el segundo, la cromatografía en columnas, que la fase estacionaria se sitúa dentro de una columna, sigue el fluido empleando una fase móvil. Se distinguen la cromatografía de líquidos, la cromatografía de gases y cromatografía de fluidos supercríticos. Pues el siguiente punto es la espectrofotometría. Este es un método utilizado para medir cuánta luz absorbe una sustancia química, midiendo la intensidad de la luz cuando un haz luminoso pasa a través de la solución de muestra, con base en la ley de Beer-Lambert. Esta medición también puede usarse para medir la cantidad
de un producto químico conocido en una sustancia. Pues el principio de la espectrofotometría es que se aprovecha de la absorción de radiación electromagnética en la zona de ultravioleta y visible del espectro. La muestra absorbe parte de la radiación incidentemente en este espectro y promueve la transición del analito hacia un estado de excitado, transmitiendo un haz de menor energía radiante, en que esta técnica se mide la cantidad de luz absorbida como función de la longitud de onda utilizada. Pues la absorción de radiaciones ultravioletas visibles e infrarrojas depende de la estructura de las moléculas y es característica de cada sustancia química. Aquí podemos observar que según la ley de Beer, este declara que la cantidad de luz absorbida por un cuerpo depende de la concentración en la solución. Por ejemplo, en un vaso de vidrio tenemos agua con azúcar disuelta y en otro vaso tenemos la misma cantidad de agua, pero con mayor cantidad de azúcar en solución. Entonces, el detectar es una celda fotoeléctrica y la solución de azúcar en la que se mide en su concentración. Pues según esta ley de Beer, si hiciéramos que un rayo de luz atravesara el primer vaso, la cantidad de luz que saldría del otro lado sería mayor que si repitiéramos esto en segundo, ya que el segundo la onda electromagnética chocan contra un mayor número de átomos y moléculas y son absorbidos por esto. Bueno, una vez ya que hemos escuchado todos esos conceptos, procedemos a hacer nuestra práctica sobre la identificación de lípidos. Nuestras compañeras a continuación les vamos a explicar cada uno de qué se trata, siempre utilizando los implementos necesarios para la protección de nuestro cuerpo, ya por seguridad, ya sea gafas, mandil y botas cerradas y lo que son guantes para una mayor seguridad, y lo que es en un lugar también abierto para que tanto el olor o ya sea sabor no se concentre en ese lugar y pueda llegar a pasar algo tóxico. Así que tomando las debidas precauciones, procedemos al siguiente paso.